Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, porque sabemos lo que cuesta a las 4:30 de la tarde, con este calor que hay fuera y sobre todo con la intensidad que ha tenido la jornada de esta mañana, el venir a este tipo de charlas. Pero yo creo que hay que agradecer que tanto el Info como la Escuela de Organización Industrial se han acordado del sector hortofrutícola y han montado una mesa específica para debatir temas en una materia que es de enorme relevancia para todo, en el presente, y yo creo que más lo va a ser en el futuro, con lo cual conviene estar en movimiento, porque si te quedas quieto, el entorno sí se mueve y te puede situar en una posición más o menos competitiva. Nosotros lo que estamos es a ser más competitivos, a tener mejor futuro para el sector, y en la mesa que hemos acordado tener hoy, pues vamos a tener unas breves intervenciones que lo que intentan es mostrar un poquito cuál es la situación, el diagnóstico que tenemos, propuestas que hay e intentar abrir un debate con vosotros. Como os he dicho, yo soy el director de ProSport y hablaré en primer lugar sobre las propuestas de competitividad que para transporte multimodal de frutas y hortalizas pues ya hemos hecho públicas y hemos trasladado a distintas administraciones y agentes que colaboran con nosotros, y lo expondré en un primer lugar. A continuación hablaremos sobre diagnóstico y reflexiones sobre la situación logística en este sector, basado en el trabajo que se ha hecho previa a esta jornada de diálogo con el sector y mesas de trabajo que se han hecho en materia logística, en las cuales ha colaborado ProSport, pero han participado empresas no solo asociadas de nuestra asociación, sino del conjunto del sector hortofrutícola de la región. Esa presentación nos lo va a ayudar a hacerla Ricardo Moreno, director de operaciones de Hoover y que también es el director del máster de logística de NAE y organizador de este magnífico Foro Mediterráneo de Logística. Y a mi derecha, Antonio Hernández. Alfonso, los cambios de nombre de última hora. Alfonso Hernández, de consultor de Auren Consultores, que además están participando en las tres mesas. Y yo creo que su visión, perfecta visión de lo que es el mundo de la logística alrededor de los distintos sectores, nos puede ser muy útil para complementar las ideas que traslademos aquí. Y por último, debo excusar la presencia de Juan Marín Bravo, presidente de ProSport, que ha tenido que salir y nos lo comunicó ayer hacia Francia para una reunión que va a mantener durante la Feria Medfel. Pero nos acompaña Nacho Domenech, que es el presidente de Agromark SL, una importantísima empresa, miembro también de ProSport, persona con enorme visión de lo que es el sector hortofrutícola, de lo que es su presente, su pasado y lo que es su futuro, con una visión además comercial muy importante y que además ha participado en las mesas de reflexión sobre logística, con lo cual a él le hemos pedido que nos hable sobre para qué una mejor logística, su visión sobre por dónde va el mundo y qué nos demanda en esta materia pues los consumidores y los clientes. Si les parece, empezamos ya, ya si aprovechamos el tiempo. Y yo, antes de comenzar, quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son cargadores, por decirlo así, productores, exportadores, los que llenan los camiones, los barcos? ¿Me podéis levantar la mano? ¿Quiénes son transportistas u operadores logísticos, que podríamos llamar? Bien. Y el resto podríamos calificarlos como servicios auxiliares a la logística, ¿sí? Vale, tenemos un mix interesante. Yo les voy a hablar directamente sobre propuestas que hemos hecho en materia de logística, sobre todo en la parte de la faceta que es de transporte. La voy a enumerar muy rápidamente porque además resulta que recientemente Manolo Buitrago se hizo eco de ellas y sacó un amplio reportaje en La Verdad, que de hecho ha dado mucho debate también, y debate a favor y debate en contra. Pero la verdad es que lo que queríamos en ProSport era poner en el diálogo socioeconómico que debe tener el sector la logística como tema fundamental en el cual todos debemos hacer aportaciones. Por tanto, no toméis las propuestas que vamos a hacer y lo que estamos demandando como algo cerrado, sino en evolución. Y en ese sentido os invito a que en el debate pues podáis discutirlas o mostrar vuestra opinión. Si os digo que el objetivo que hemos perseguido con ello es que crezcamos en alternativas que tenemos ahora mismo de transporte. Estoy pensando en transporte de cara a lo que es la distribución de nuestros productos entre nuestros clientes finales y los consumidores de prácticamente todo el mundo donde queremos comercializarlo. La intermodalidad, el tener más opciones de las que ahora mismo tenemos, donde casi el 90% de todo el transporte que estamos haciendo es por carretera, y está muy bien,
pero creemos que debemos aspirar a alguna cosa más. Voy a deciros muy rápidamente en transporte por carretera, marítimo, aéreo, en qué estamos pensando. Os enumero. En transporte por ferrocarril, lo estamos planteando, nuestras propuestas vienen en relación con el corredor mediterráneo de mercancías. Somos miembros de Ferber y como tal estamos impulsando que esta infraestructura pues sea una realidad. Evidentemente no es algo que tengamos ahora. Si tú le preguntas a cualquier cargador, a cualquier productor sobre el tren a día de hoy como vía para distribución de sus productos, raro será aquel que te diga que sí. Hay iniciativas que se han hecho, por ejemplo, la que se está haciendo hacia el puerto de Bilbao, para luego es multimodal, para luego expedición a través de barco, pero como destino final Europa, Centro Europa, la verdad es que se han hecho alguna pruebecita con resultados bastante negativos y cualquiera te diría, incluso grandes distribuidores, ni pensarlo. Ahora, si tuviésemos lo que promete el corredor mediterráneo de mercancías, una infraestructura que permitiese desde Murcia a Almería una línea en ancho europeo, línea dedicada, introducir mercancías en Europa y conectar con las grandes redes de conexión transeuropeas, es decir, que pueda llegar a nudos de distribución en el centro de Europa o directamente prácticamente puerta a puerta. Si lo hiciésemos además con un tipo de tren que estamos hablando de 750 metros de longitud, que además sea en plan autopistas ferroviarias donde simplemente hay que poner el remolque y la cabeza tractora le espera en destino para luego el tramo final. Sería, si hacemos la pregunta así, ¿sería esa una opción a la cual subiría vuestra carga? A nosotros, nuestras empresas nos dicen que sí. No solo que lo harían, sino que demandan que se haga. Y nos han dado la orden de que desde Prosport impulsemos en todos los foros donde sea necesario esta iniciativa, que plantea grandes problemas de inversión, de fiabilidad del tránsito, porque no depende de un solo país, sino de varias comunidades, que en nuestro país es una cosa muy singular, pero que queremos hacerlo. El Info hizo un estudio previo en el que hablaba de que desde Murcia salían 3.000 camiones anuales, lo que es de distintos productos, de los cuales unos 2.500, 2.200 estarían en lo que es producción hortofrutícola. Si se sumaba el área de influencia, que sería Albacete, Alicante, Murcia, se duplicaba esa cantidad. Al contrario de lo que dijo Manolo, de que los cargadores van a sacar 70 trenes mensuales, no, eso lo que supone es que pudiese haber 70 trenes mensuales con 48 vagones de carga, pero en realidad no es eso. La propuesta que hace Prosport y lo que creemos que es más coherente es hacer una extrapolación a que podría ser, una vez que estuviese operativo en el periodo de unos 5 años, el 10% de la carga actual que se está llevando a transporte se pudiese derivar, a transporte por carretera, se pudiese derivar a tren. Eso supondría entre 7 y 14 trenes diarios y más de 300, entre 300 y 600, ya digo, depende de que la área de confluencia también pensase en Murcia como lugar de origen para sus trayectos, pues sería eso entre 300 y 600 lo que podría haber de trenes al año. ¿Eso significa ir contra el transporte por carretera? En ninguno de los casos. Lo que significa es intentar introducir una mayor diversificación en la forma en la cual sacamos nuestra carga. A nadie se le escapa que eso no va a ser por cuenta nuestra nada más, pero quiero deciros que hay iniciativas ya privadas por parte de nuestro sector que está posicionándose con el fin de hacer planteamientos serios al propio Ministerio, a ADIF, con el fin de que eso ocurra. En el caso de Murcia parece ser que está bastante claro y se está trabajando bien, hasta donde sabemos, por lo menos en Murcia. Con el Ministerio de Fomento ahora mismo todo lo dejo con una gran interrogante y no nos gustaría, el temor que tenemos es que una vez más nos dejen fuera de las grandes redes de conexión y hasta Alicante llegue todo, pero en Murcia se pare, como ha pasado con trenes, como ha pasado con autopistas y tantas otras cosas. En Pulpí, por ejemplo, se ha montado una empresa que se dedica específicamente al fomento de eso, donde algunas empresas nuestras en la zona de Águila y también de Pulpí se han sumado, han puesto capital, están dispuestos a cofinanciar la zona logística que se haga allí y eso, pues bueno, habla de viabilidad de las cosas que se pretenden hacer. Pero bueno, esta es la perspectiva nuestra. Quiero decir que a nadie se le escapa que por nosotros solos no se va a hacer. Pero quiero deciros también que la distribución europea, nuestros compradores, a los cuales, no sé, pero podríamos pensar que seguramente en el sector estaba el 60%, cosas así, 70% de las cargas que nosotros hacemos la está manejando directamente la distribución. Me equivoco, especialmente si hablamos de Centro Europa, Escandinavia, ¿no? Quizá Inglaterra no es tanto así y eso.
ellos van a ser los que digan vamos adelante. Si nosotros podemos empujar, pero está claro que cuando mañana un Edeka o cualquiera de los retailers que tenemos en Europa diga si vamos allá, nos pondremos en fila, hasta el que no quiera. Y me consta que están estudiándolo con mucho detenimiento. Eso evidentemente conlleva muchos cambios en infraestructura, también en los modos operativos que tienen ellos de distribución en Europa, pero es una realidad que todos apostamos. Además está fuertemente ayudado por la Unión Europea. Ahora, no es solo todo lo que reluce. Con que haya una infraestructura no va a ser suficiente. Esa infraestructura debe ser eficaz y debe ser eficiente en todo el tránsito que haya hasta el final. Con un solo kilómetro de vía que haya que no funcione, ya sea aquí, Tarragona, en Barcelona, en Perpiñán, que suponga un retraso o una disminución en la fiabilidad en la entrega que vamos a hacer, estamos hablando de productos perecederos. La carga no se va a subir al tren. Por tanto, nosotros hemos transmitido eso, que muy bien, la infraestructura esté adecuadamente, se consignan los presupuestos, pero además haya una autoridad, si puede ser única, por lo menos por país, que permita darle fiabilidad a los trayectos que haya. Y la mercancía tenga de verdad, el transporte de mercancías tenga una prioridad. Ahora mismo, por ejemplo, vemos un enorme peligro en el tramo que va de Monforte del Cid hasta Murcia, donde el uso de la vía va a tener que ser por ahora, tal y como está, compartido entre el AVE, cercanías y mercancías. Somos los últimos en cola. Veo muy difícil que nos subamos aquí en Murcia. Otra cosa será si al final los nuestros se lo tienen que llevar a Valencia o allí, pero estaríamos perdiendo una oportunidad histórica de convertirnos en un nudo logístico importante en la región. Nosotros, esto es, resumo, lo que pedimos para que sea una realidad la apuesta por el tren es menor tiempo de transporte a destino, que los cálculos que tenemos es que así se cumpliría, menor igual coste de transporte, pero insisto, lo de la fiabilidad en el servicio es lo que viene a continuación, pero es lo más importante, porque al final es lo que no debemos fallar a nuestros clientes. La flexibilidad en el servicio, la nula manipulación de la mercancía, lo que decía antes de la autopista ferroviaria, y luego es una cosa que viene dada y ya está estudiada, va a haber un menor impacto medioambiental, y esa es una presión que cada vez vamos a notar más y que además está trayendo por contra que en otros modos de transporte como el de carretera cada vez se impongan mayores tasas con esa excusa, por contaminación, por daño medioambiental, como compensación a eso. Hay un documento de Fermés que he elaborado y se presentó en Barcelona en enero y que resume las principales soluciones que hay que aplicarse en el corto plazo en las distintas zonas. Quien esté interesado, yo les recomiendo que lo vea. En transporte por carretera hay una serie de propuestas que hemos hecho no solo por Sport, sino FECOAN y APOESPA. Las trasladamos a la Secretaría de Estado de Transporte y que creemos que en la mayoría de los casos son propuestas que no cuestan dinero, no tienen trascendencia económica para el presupuesto del Estado y que si se tomasen o no se hubieran tomado en su día las decisiones que se tomaron, pues tendríamos una posición competitiva mejor para la carretera tal y como está hoy. A algunos se le olvidó cuando hizo esas reformas legislativas e introdujo las condiciones, por ejemplo, en tiempo de descanso, etcétera, se le olvidó que somos un país periférico y que Italia, que es nuestro competidor para el tipo de producto que nosotros tenemos, pues tiene 1.800 kilómetros menos para meterse en el centro de Alemania. Y por tanto, pues los tiempos de descanso que se han puesto aquí y condiciones de otra índole nos perjudican. En concreto y muy rápido, estamos pidiendo que se amplíe el ámbito de sección del uso de taquígrafo para, esto ya es cadena de suministro, para las empresas agrícolas en un radio de 100 kilómetros, alrededor de donde está su centro de manipulación. La posibilidad de desplazar el descanso semanal, tal y como está previsto hasta ahora, desplazarlo hasta la 12ª jornada. Eliminar los topes de horas presencia a disposición, hacer un cálculo anual o en todo caso, como hay en muchos países de Europa, simplemente eliminarlo sin más. El descanso diario fraccionado, posibilidad de realizarlo en 3 bloques, es decir, son cuestiones simplemente de que cambiándolo en la ley, mañana nuestro transporte por carretera sería mucho más eficiente, tendría menos costes para nosotros, tenemos una ventaja competitiva que hemos perdido porque nosotros hemos querido, porque hemos puesto en la ley cosas que otros no están poniendo y eso que tienen no están tan alejados como nosotros. Y si hay cuestiones que son de costes que nos gustaría a todos, pero esto es para más largo plazo, nos gustaría a todos tener rutas europeas con costos homogéneos de transporte. Como bien sabéis, al final lo que acabáis haciendo los transportistas es un sudoku de distintas carreteras para evitar peajes, etcétera, con el fin de llegar a destino con el menor coste posible. Pues bueno, si hubiera una cierta armonización, a todos nos iría mejor. Y yo sé que esta medida
levanta cierta polémica entre cargadores y transportistas, pero nosotros hemos apostado, o por lo menos hemos trasladado, que nos gustaría que se redefiniesen los pesos máximos admitidos y se autorizase hasta las 44 toneladas. ¿De acuerdo? Es cierto que lo tienen otros países, se han hecho pruebas también aquí, se nos plantea que hay que hacer algunos cambios en infraestructuras, etcétera, pero la verdad es que de pronto cualquier envío que hiciésemos, pues evidentemente el costo por envío disminuiría, es un ahorro que habría que ver luego a quién le llega, si al transportista, al cargador o al retailer, pero la realidad es que nos hace más competitivos frente a terceros, y si miro hacia el sur, el Magreb, pues eso nos está haciendo pupa. Me estoy alargando. Transporte marítimo, mercancías, debemos señalarlo de que, bueno, nosotros estamos haciendo marítimo ya, desde hace bastante tiempo, no con la contundencia que a lo mejor el sector podría. Tenemos el problema de la falta de conexiones directas con muchos de los destinos que nos interesan a nosotros, pero hemos visto que cuando se han hecho esos cambios, en algunas rutas que teníamos, la ventaja ha sido inmediata y mercancía que no se estaba subiendo al barco empieza a subirse. Pongo el ejemplo de Dubái. Nacho estuvo conmigo cuando estuvimos hace 4 o 5 años, que nos costaba en tiempo llegar a Dubái desde Valencia. Eran 22 días, si no recuerdo mal, o 21. Hoy desde Algeciras se está haciendo en 14. Y ojalá que pronto lo podamos hacer en 12. Eso significa para nosotros tiempo de vida en el lineal. Eso para cualquier cliente que tenemos en destino es una mejora sustancial suficiente como para preferirnos a igualdad de costes. Entonces, para nosotros es relevante que en líneas de transporte marítimo trabajemos en líneas directas a destino que nos permita reducir los tiempos de tránsito y hacer más eficiente la logística y distribución. Evidentemente Cartagena sería ideal, lo tenemos aquí, nos gusta apostar por lo que tenemos en la región, nuestras infraestructuras, generar empleo y riqueza aquí, pero hay que decir lo mismo, otros se están moviendo, Valencia está ahí, Algeciras está ahí, y lo que necesitamos es dar servicio, no podemos poner de excusa, es que todavía no he terminado el puerto, no me han puesto la línea. Estamos en diálogo permanente con las distintas navieras, transitarios, etcétera, y nos hemos prestado a que empecemos a hablar de rutas, etcétera, porque también es cierto, lo voy a decir para mi sector, tenemos un problema y una rémora que nos frena, y es que a veces queremos hacer cosas pero no tomamos la responsabilidad de asegurar un mínimo de carga con una velocidad X. Es muy difícil así también que quien nos tiene que proveer el servicio sea capaz de arriesgar tanto para cerrar rutas, etcétera. Y cierro con el transporte aéreo de mercancías. Parece un poco reírse cuando que hablemos del aeropuerto cuando todavía llevamos ya 3 años con la infraestructura. Aquí es al revés, sí está la infraestructura. ¿Ves? En el tren no tenemos las vías. En el marítimo el gorguel está sin hacer y los barcos no están todavía ahí, algunos de ellos. Pero es que el aeropuerto sí está, si hay algún proyecto no lo saque esto que luego va a decir que es cachondeo. No, nosotros no lo tomamos a cachondeo. Algunos me han dicho, ¿cómo os ponéis a hablar del aeropuerto? Sí, nos ponemos a hablar del aeropuerto porque en materia logística las cosas se planean con mucho tiempo y conviene que quienes están encima de esto lo tengan ya en cuenta. Desde ProExport hemos solicitado que se estudie de verdad y se dialogue con el sector sobre las posibilidades que podría haber de que desde el aeropuerto que tenemos en Murcia, donde hay además una vasta área que depende de ella y que ahora mismo no tiene destino adecuado, se pudiese pensar en hacer envíos aéreos a destinos concretos donde ahora mismo no somos competitivos. Ahora mismo mandar mercancía, por poner un ejemplo, a Dubái, que tiene que ir por aéreo, nos la llevamos primero a Schiphol en Holanda y desde allí la mandamos. Perdemos 2 días más, el coste adicional, y muchas veces no lo hacemos nosotros, lo hace un tercero por cuenta nuestra que no nos avisa y el producto no llega confeccionado en la forma necesaria. Cuando hablamos con los clientes en Dubái nos dicen, macho, en cuanto lo tengáis me lo decís. Si yo al mismo precio o incluso un poquito más caro, pero con 2 días más que me das, pero vamos, corto con Holanda y empecéis a mandármelo directo. Hemos hablado con AENA, con Emirates Cargo, con Qatar Airlines, hemos hablado de tasas, de tal. Es cierto que tenemos un problema grave, que es que no somos un hub de logístico internacional y los trayectos son de ida pero también de vuelta. Y Holanda da eso. La reexpedición, el enganche para acá, para allá, vienen las flores, van los electrodomésticos, viene tal. Vale, lo tenemos, pero estúdiese, porque creemos que si hacemos algo para nuestro sector nos podemos convertir, si está bien hecho, pero no sobredimensionado, dimensionado para lo que es, podemos traer carga para aéreo de toda la zona de influencia, Almería, Alicante, Albacete, etcétera, y hacerlo aquí. ¿Es soñar mucho? Bueno, no estamos diciendo que esa es la solución, pero que hay que estudiarla, sí. Y bueno, a lo mejor desde el aeropuerto sacamos mañana más mercancía que pasajeros, que nada más se habla de pasajeros, es como con el AVE, nada más se habla de personas, como si las mercancías no tuviesen que moverse, es como si no pudiésemos crear en esta región mucho más empleo, mucho más riqueza moviendo carga que moviendo personas.
A lo mejor llegar 2 horas más tarde a Madrid a una reunión no es tanto problema, pero llegar 2 horas más tarde a una plataforma de distribución de una cadena en Alemania sí que es un problema, y eso tiene influencia aquí. Con eso termino. Deciros que desde ProSport estamos por apoyar esas infraestructuras, pero siempre que haya una gestión eficiente de las mismas. Y como sector, dispuesto a establecer un diálogo con todos los que tenéis algo que decir en materia logística, como ahora os va a decir también Nacho cuando termine, porque nuestra visión es dar servicio ya no en Europa, sino en el mundo, allá donde podamos. Y esa es la única vía de crecimiento y de sostenibilidad para el futuro de nuestro sector. Muchas gracias. No, pues Fernando, muchísimas gracias a todos. Gracias por la asistencia. Un poco en el hilo de lo que comentaba Fernando, se ha hecho un trabajo previo de la mano de ProSport con un prediagnóstico para ver los temas digamos, a tratar, que se queda de base también para los temas a tratar en esta mesa hortofrutícola. He estructurado la presentación, que va a ir muy rápido porque hay muchos temas que coinciden con Fernando y con la voz del sector. Por una parte, INCO y la EOI, como sabéis, cofinanciado por FEDER, lidera dentro del programa Murcia Logística actuaciones distintas y diversas, tanto con asociaciones, como es en el caso de ProSport, haciendo estos diagnósticos del sector, como directamente con las empresas, haciendo un diagnóstico detallado de las actuaciones logísticas, de las mejoras logísticas que se pueden hacer en esas empresas. Por eso nos comentará ahora Auren qué trabajos son los que principalmente se han hecho, algunos de esos trabajos en materia logística con esas empresas del sector hortofrutícola. Como digo, en ProSport se han hecho sesiones previas y hemos visto algunas cuestiones que las sacamos también como base para seguir el debate de hoy. El objetivo de hoy es seguir abriendo debate para conocer en profundidad las cuestiones relativas a logística en el sector hortofrutícola. Por tanto, en este sentido, como decía, recopilar vuestras dificultades, vuestras inquietudes en materia de cadena de suministro. Lo hemos estructurado en forma de DAFO para establecer o extraer unas recomendaciones y unas posibles futuras líneas de actuación, algunas de las cuales nos las avanzaba Fernando porque son muy claras y muy evidentes. La primera idea es que el concepto de logística ha estado tradicionalmente muy vinculado al transporte y al almacenaje. Pero es cierto que no es solamente la mejora de las empresas a través del transporte y el almacenaje, aun cuando en el sector hortofrutícola el transporte es una componente del coste determinante y fundamental en su competitividad. Pero hay otras. Y hemos tratado de hablar, y hablo también luego para que lo comentéis, oye, pues ¿qué pasa con el funcionamiento del pool de cajas? ¿Qué pasa con las cuestiones de calidad? Por ejemplo, a la llegada del cliente, hay parámetros de calidad, hay logística inversa al respecto, está gestionado. ¿Qué pasa con cuestiones de costes? Es decir, hacemos un coste medio o a cada uno de los clientes y sus particularidades logísticas está bien alocado, bien ubicado el coste correspondiente. ¿Qué pasa con las cuestiones de electricidad, el coste energético? Cuidado, es decir, en temas de cámara, pues es un coste importante. ¿Qué pasa con temas de merma? ¿Cómo está el número de referencias? ¿Va disminuyendo o va aumentando? Es decir, todo ese tipo de cuestiones son aspectos que hay que abordar dentro del ámbito logístico para buscar esa competitividad en la cadena. Por supuesto, sin olvidar la parte del transporte como pieza clave de que el producto llegue fresco al cliente, ¿vale? En líneas generales, la opinión, lo que yo creo que coincidimos todos, es que este es un sector muy sensible a un día o dos de plazo de entrega antes o después. Es decir, 1 o 2 días de aumento de reducción de plazo de entrega nos puede hacer estar en un mercado o no estar en el mercado, ¿vale? En ese mercado. Por lo tanto, son aspectos que, como bien nos ha adelantado, son aspectos determinantes dentro de la logística, dentro del transporte del sector. El sector supone cerca del 5% del PIB regional, con exportaciones de 2,3 millones de toneladas, el 98,6% es en Europa, por la cuestión camión. Es un sector que somos muy buenos exportando a la zona europea, muy buena en la calidad de los productos,
Ya avanzo que tecnológicamente es un sector muy avanzado en materia de recolección, de cosecha, de enfriamiento, un sector con altos niveles de calidad, preocupado por los temas de calidad desde antes. Los primeros análisis de puntos críticos y control de riesgos son de antes prácticamente de la exigencia como tal. Es un sector que siempre ha estado muy preocupado por las cuestiones de calidad y seguridad alimentaria. Ahora bien, hablaba de masa crítica Fernando, es un sector muy atomizado. Ya avanzo que una de las cuestiones clave es probablemente una cierta concentración buscando esa masa crítica. Esa concentración en origen puede que sea uno de los factores de éxito para a su vez atraer a esas líneas, para a su vez atraer a esa logística y que de alguna manera nos aporte volumen para llegar a más sitios, y algunos competidores del norte de Italia y demás pues frenan un poquito ese avance. Contamos con climatología como un factor clave. Nuestro producto, el producto de la región, es de alta calidad durante muchos meses del año y por lo tanto con posibilidades de dar ese servicio. Y en definitiva hemos analizado conjuntamente con la colaboración con ProExport, hemos hecho un análisis externo del sector y otro interno. En el externo, lo que estábamos comentando, hay una presión de países terceros, hay una exigencia creciente de plazos más cortos, ya no hay flujo tenso, ya hay flujo estresante. Es decir, antiguamente se decía 2 días, tal. No, ahora el pedido es de por la mañana, por la tarde, hay que cargar rápido. Por cierto, te dije 3 palets, quita 1 con 2. Eso ya no es flujo tenso, ya es elástico. Por lo tanto, las empresas tienen que están preparadas para esos cambios, ¿vale? Pero es verdad que los sistemas informáticos, ahí ya lo veremos, nos ayudan mucho. Los mercados se está buscando, aunque tenemos el inconveniente del este de Europa con el veto de Rusia, pero como bien comentaba, buscamos el Oriente Medio, los países emergentes, donde probablemente hay un mayor poder adquisitivo y los márgenes del mercado no sea tan maduro como en el sector como en el Reino Unido y en el norte de Europa, Alemania, Francia e Inglaterra, que son nuestros principales clientes del sector. Las infraestructuras que comentábamos, y a nivel externo yo creo que está dibujado para que se abra debate posteriormente, ¿vale? Aquí hay un pequeño resumen, lo ha comentado Fernando, el tema del corredor, el aeropuerto de Corbera, el puerto de Cartagena, y creemos que es importante lo que decíamos de los centros de consolidación en origen. Estamos en el medio además de zonas Almería y tal, que es importante y podemos ser un buen polo de atracción juntándonos y probablemente sea una de las líneas a estudiar, ¿vale? Si pudiéramos hacer esos centros de consolidación, que ahorraríamos, pues probablemente podríamos ser capaces de gestionar los temas de cajas de plástico y punte palet, podríamos ser capaces de gestionar el enfriamiento por vacío, el vacuum, cuestiones relativas al sector que entre todos nos permitirían ahorrar costes, ¿vale? A nivel interno, de infraestructura de distribución, necesitamos esa alternativa, que es un complemento tanto del corredor como de las líneas regulares por avión, si fueran necesarias, ¿vale? como así lo son, ¿vale? Con lo cual tenemos que hoy en día no hay competencia al camión, pero se están dibujando nuevas líneas, como nos comentaba Fernando. ¿Vale? En temas de planificación y programación es muy importante, dicen que de lo adelantado el reino de los cielos. Es decir, es muy importante establecer con los clientes esos planes, cuanto más largo plazo mejor. Hay diversos modelos, hay empresas que han crecido con, digamos, su visión del mercado, otras crecen al amparo, digamos, de contratos a más largo plazo, por encima del año, con determinados clientes, que les permite acometer infraestructura, acometer inversiones, y eso es interesante. Y luego está el día a día de la programación de las cosechas, luego está el día a día de la programación de las recogida, los temas de climatología. Es decir, es un sector, como podemos imaginar, que es muy dependiente en cuanto a adelantar o retrasar de aspectos climatológicos, lo cual le aporta una complejidad extra a los temas de planificación, ¿vale? En cambio, lo que sí hemos observado, yo creo que es una de las líneas de mejora para que a la hora de abrir debate, es que sí vemos una relación a nivel de programación con los clientes, pero con el operador logístico en última instancia creo que hay sistemas que nos pueden ayudar a mejorar esa inmediatez de cambio, es decir, el cambio que nos ha hecho el cliente inmediatamente le llega al transportista, al operador logístico.
Sí vemos una buena integración en cuanto a, digamos, con el cliente, pero con el operador logístico, esa integración a través de sistemas informáticos puede mejorarse con algún sistema, sobre todo en temas de recogida, sobre todo en temas de esa logística interna, ¿vale? A partir de ahí, bueno, se hacen planes de carga semanal, quincenal con los operadores logísticos, especialmente en momentos complicados como puede ser Semana Santa, como puede ser Navidad, etcétera, etcétera, porque hay que prevenir que no nos quedemos sin camiones para el envío. Cuestiones relativas al tema de la estructura de costes, como decía, al tema de los aumentos de formatos. Cada vez el cliente nos está exigiendo más número de referencias, más personalización de mis cajas, más personalización de mis formatos, más... Y todo eso al final nos llega a que se complica mucho la logística o el aprovisionamiento, se complica mucho y nos da un riesgo claro de tenencias de obsoleto, por cambio de diseño, que en definitiva hay que saber gestionar. En definitiva es una preocupación más. Cuestiones relativas al retorno de envases, con los pools de palés, de 1 a 5 o 1 a 3, el retorno del envío de cajas y palés, y como decíamos, mermas por calidad, incumplimiento de programas, cambios de órdenes y multiformato, son cuestiones que tenemos que plantear. Los sistemas de información inicialmente eran una ventaja competitiva, hoy es una obligación, quiere decir que ya es un mínimo requerido. Cuestiones relativas, bueno, tenemos código de barra, identificación por radiofrecuencia, que hacen más eficiente la cadena de suministro, y que buscan que lo que siempre ha sido una preocupación del sector, que la trazabilidad se cumpla, que las medidas agroalimentarias en materia de seguridad de alimentación, las Global Gap, la BRC, la IFS, bueno, son estándares de exigencia, y el mercado español, el mercado murciano, está muy por encima y muy en cumplimiento de esa normativa, de esas exigencias. Por eso está tan bien ubicado y también implantado en estos mercados tan exigentes, ¿vale? A nivel de, digamos, global, un poquito a modo de repaso, todo esto si queréis lo vamos proyectando cuando se abra el debate, pero gran conocimiento del mercado, diversidad de productos, altos niveles de servicio y capacidad técnica instalada, y concentración del mercado a través de empresas que sí pueden estar atomizadas, y el tema, la cuestión principal en materia de transporte, como son las infraestructuras, ordenando los pares de éxito, de fortalezas y de oportunidades. Tenemos los pares de éxito, ¿vale?, de debilidades y de oportunidades, y en definitiva, no quiero tampoco extenderme más en la presentación para abrir debate cuanto antes, si nos encontramos con esto, que si somos capaces de, manteniendo, incluso bueno, siguiendo trabajando en la línea de la exigencia de calidad que tenemos y que ya cumplimos, si somos capaces de que el transporte, los operadores logísticos, las infraestructuras nos permitan llegar a otros mercados, probablemente con más margen, probablemente con más coste, el sector se hace claramente más competitivo, aun cuando, efectivamente, decía Fernando, aun cuando gestione el transporte, la inmensa mayoría está gestionado por las cadenas de distribución. Nos permite llegar a más mercados, nos permite probablemente que competencia de otros países, como decía Italia, podamos, y los que están más cerca, podamos abordar nuevos mercados que actualmente no lo estamos teniendo. Y a partir de ahí, en cuanto a la logística interna, mejoras en nuestros procedimientos, mejoras en los costes energéticos, mejoras en, bueno, muchísimos aspectos, ¿vale?, gestión de los pools, etcétera, 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 ¿vale?, para debatir y para tratar de seguir optimizando ese céntimo, porque el margen estrecho ha venido para quedarse, de seguir mejorando ese céntimo, ese tercer decimal que nos pueda seguir o nos pueda llevar a ser todavía más competitivos. No quiero entretenerme más, esa es un poquito la dinámica. Doy paso a Alfonso de Auren para que nos comente algunos proyectos, ¿no?, relativos en temas de link, de ese tráfico, digamos, de datos y de pedidos y de contrapedidos y demás, y a continuación nos presente alguno de esos proyectos en concreto. Bueno, presentación. Sí, tenía presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Soy Alfonso Hernández y
de Auren Consultores y somos la empresa que está llevando lo que es el proyecto junto con el Info y la EOI de lo que serían los diagnósticos y planes de acción logísticos dentro de lo que sería la región de Murcia. Dentro de este proyecto, y un poco lo que os queríamos avanzar, tal como estaba comentando Ricardo, es un poco un resumen de aquellas cuestiones que hemos visto en la práctica dentro de lo que serían organizaciones similares a las vuestras dentro del sector, y son empresas con las que hemos estado trabajando durante este año, y venimos un poco a resumir un concepto que, apoyado en lo que estaba comentando Fernando y lo que ha comentado ahora Ricardo, que es el concepto de la visión global de la logística. Es decir, nosotros hemos pasado de efectivamente una visión logística, digamos, externa, muy materializada en todo lo que sería el transporte y el envío hacia el cliente, y efectivamente ahí hay grandes retos para aumentar la productividad, pero derivado de un poco del trabajo que hemos estado haciendo durante este año con empresas compañeras y, digamos, de la propia región, hay todo un abanico que en otros sectores ya había entrado, que es el concepto de la logística de operaciones, ver el concepto de la logística como un entorno más global de relación desde la materia prima hasta lo que sería la puesta en servicio o en venta en casa de nuestro cliente final. Ese concepto de cadena de suministro global hace que haya una parte que tradicionalmente ha sido la gran olvidada, porque efectivamente, como comentaba Ricardo, hemos venido... En el sector hortofrutícola no tanto, pero en otros sectores vivíamos de grandes márgenes que soportaban todos nuestros costes indirectos, todos nuestros costes de estructura, que fundamentalmente, al ir reduciéndose el margen, han ido, digamos, estrechando las posibilidades de margen de maniobra. Entonces, ese margen de maniobra está condicionado por... Hay un producto, hay una materia prima que la condiciona el mercado, y ese coste, digamos, es casi intocable. El coste de la logística podemos mejorar a través de proyectos como ha comentado Fernando, pero en el corto plazo podemos cambiar de empresa de transporte, pero podemos negociar céntimos. Y al final hay todo un bloque que va desde nuestra incorporación de la materia prima hasta lo que nosotros expedimos al cliente, hasta que sale de nuestra puerta de nuestro almacén o de nuestra casa el producto, donde nosotros en estos momentos es donde tenemos que empezar a centrarnos, o es una de las cuestiones o uno de los, digamos, retos que ha salido fundamentalmente en casi todas las empresas del sector, es el concepto de aumentar la productividad interna. Ver la logística de operaciones como un concepto global, y ese concepto global pasa por un concepto, digamos, de organización interna que haga que esos céntimos, esas posibles mermas o posibles errores o posible grasa o posibles actividades de no valor añadido que yo tengo en la cadena de suministro, muchas de ellas están dentro de mi organización y están en mis manos. No dependen de terceros, sino que dependen fundamentalmente, como hemos estado viendo durante estas sesiones con compañeros vuestros, fundamentalmente de la comunicación interna, de la planificación, de la organización, de lo que sería el método o el sistema de trabajo. Todas esas cuestiones que tradicionalmente hemos, digamos, obviado dentro del mundo de la logística, en otros sectores, como puede ser el automóvil fundamentalmente, y hay que, digamos, recordar cuál es la evolución de casi todos los modelos de gestión o los métodos organizativos dentro de lo que serían las grandes, digamos, en el resto de sectores. Casi todo nace en el mundo del armamento pasa al automóvil, del automóvil pasa a la industria pesada, y de la industria pesada pasa al resto de industrias y empresas de servicios. En esos conceptos, todos los conceptos, digamos, organizativos y modelos de gestión que vienen del mundo del automóvil son los que nos están implantando los grandes retailers o las grandes cadenas de distribución que tenemos actualmente, fundamentalmente como la gran posibilidad de salida de nuestros productos, y son, digamos, fundamentalmente nuestro nicho de mercado actual. Ese concepto de reducción del margen a través de, digamos, la reducción de costes internos, o perdón, de aumento del margen a través de la reducción de costes internos, es un poco lo que hemos recogido en todo lo que serían nuestros proyectos. Y en ese concepto, por ejemplo, hay uno de los casos que siempre ponemos de ejemplo en estas sesiones, y a partir de ahí, de hecho, luego cuando entremos en el debate podremos poner algunos más, es el concepto del control de calidad a la recepción. Si yo soy capaz de tener un control de calidad de producto que me determine lo que estaba comentando antes Ricardo de la importancia de la planificación de la producción, si yo no sé qué frutas o qué hortalizas y en qué calidades o qué calibres me van a entrar, ¿qué planificación de la producción puedo hacer a posteriori si realmente estoy a merced de todo lo que pase en la puerta
sin ningún tipo de planificación y sin ningún tipo de orden. Ese tipo de conceptos que al final, desde lo que sería la comunicación o los problemas de comunicación entre campo y almacén o entre campo y líneas de confección, todas esas estructuras, sobre todo esos métodos de trabajo, son los que realmente, si conseguimos poner un sistema organizativo, una estructura en la cual nosotros seamos capaces de mantener un flujo de trabajo, digamos, continuo y que nos garantice no tener días de dientes de sierra, que es el modo habitual de trabajo dentro de nuestros almacenes o dentro de nuestras organizaciones, y conseguimos buscar métodos de trabajo que nos garanticen una estabilidad en el sentido de continuidad de ritmo de trabajo o ritmo de producción, serán aquellos momentos en los cuales nosotros tendremos que efectivamente pasar por un concepto que va a venir, porque de otros sectores ya está, digamos, llegando o ya ha llegado con toda su fuerza, que es un concepto de cambio cultural. Y ese cambio cultural al final va a pasar por el hecho de que no todo vale y vamos a tener que organizarnos y poner unos sistemas de trabajo en los cuales nuestro método sea lo primero. Y ese método de trabajo tiene que garantizar que, por un lado, tiene que ser suficiente para alcanzar unos objetivos, que van a ser fundamentalmente de rentabilidad, ventas, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos que garantizar que ese método de trabajo, porque recordemos que todas nuestras organizaciones al final también tenemos un método de trabajo, ese método de trabajo sea el óptimo para garantizar que esos 2 días que queremos ganar muchas veces en el transporte, muchas veces los perdemos porque nuestro pedido pasa 2 días dormido en la mejor de las gavetas. Con lo cual tenemos que empezar a garantizarnos el flujo continuo de lo que sería tanto la información como lo que serían los materiales, materias primas y materiales auxiliares, para garantizar que en todo momento tenemos lo que necesitamos para poder ser capaces de estar suministrando en tiempo y forma aquello que los clientes nos están demandando en cada momento, teniendo en cuenta además las necesidades del mercado, en los cuales cada vez los lotes son más pequeños pero más repetidos en el tiempo, con lo cual el tener, y es una cuestión que también nos está lastrando dentro de la productividad del sector. Nosotros tradicionalmente nos hemos preparado a nivel de infraestructuras con grandes inversiones, grandes maquinarias que por nuestra temporalidad, por nuestra estacionalidad, por nuestros conceptos de campaña, utilizamos durante poco tiempo. Es decir, el concepto de la amortización habrá que empezar a trabajar, habrá que empezar a plantearnos qué hacemos con inversiones que trabajan 3 meses al año y 9 meses descansan. Todos esos conceptos al final son conceptos que estaban relacionados con la estrategia que estaba comentando antes Ricardo, pero sobre todo están relacionados con la parte operativa de la logística, que es el concepto, digamos, de poner en valor todas aquellas cuestiones que nosotros tenemos dentro de nuestra organización y que realmente, antes de empezar a ver lo que tenemos fuera, tenemos que ser capaces de mejorar internamente a través de la reflexión y efectivamente, sobre todo, de una cuestión que hemos trasladado a todas las organizaciones en las cuales hemos estado trabajando, que es el concepto de la realidad. Nosotros, tradicionalmente, hemos tenido la sensación de que lo que estaba ocurriendo fuera siempre es lo que estaba mal y lo que nosotros hacíamos dentro de nuestras organizaciones siempre ha estado bien. La realidad es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ver qué somos capaces, porque al final nuestra capacidad es finita, no es infinita, y dentro de esa capacidad finita nosotros tenemos que ser capaces de conseguir que los recursos que estamos invirtiendo y los recursos que estamos dedicando a toda nuestra, digamos, esfuerzo comercial, dedicarlo también internamente para que nuestra logística al final consiga que esa productividad y esa mejora, digamos, de tiempos y de, digamos, capacidad de suministro hacia nuestros clientes empiece por nosotros mismos. Y ese concepto, digamos, de proceso, de operativa, de poner en práctica, es el concepto que básicamente ha salido en casi todos los diagnósticos y en todos los trabajos que hemos realizado con la EOI y el Linfo dentro de las empresas del sector hortofrutícola de lo que sería la región de Murcia. Es decir, en el momento en el que empecemos a utilizar nuestros programas informáticos, nuestros sistemas de trabajo, nuestro personal técnico, para tener un objetivo común y empezar a planificar y a organizar y a gestionar todos nuestros recursos de una forma constante y buscando lo que serían las máximas de calidad, de seguridad alimentaria y requisitos que nos está, digamos, imponiendo o tratando de
digamos, tenemos que empezar a cubrir todos los requisitos que ya cubrimos que trae el retail asociado, en ese momento todo lo que sería nuestra competitividad y nuestra productividad va a aumentar y vamos a conseguir retos o, digamos, conceptos en los cuales nosotros vamos a poder estar en mejor disposición de poder empezar a trabajar con esos mercados que en estos momentos no podemos estar, digamos, trabajando con ellos. Con ello, si queréis, lo que vamos a hacer, lo que teníamos previsto es, damos paso a Nacho para que Nacho comente ahora su parte de la exposición y luego cuando abramos el debate veremos algunos casos concretos de algunos ejemplos que hemos trabajado con algunas empresas para que, digamos, también apoyen en el momento del debate algunas de estas cuestiones que estamos comentando ahora. Fantástico, muchas gracias. Gracias. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. Soy Nacho Domene de la empresa Agromar. Quería hacer una exposición más o menos de 10 minutos o un cuarto de hora. Lo que pasa es que los tres ponentes que me han precedido prácticamente nada para hablar, ¿sabes? Así que voy a ser breve para ver si podemos establecer un debate y sacar algún provecho de la reunión de hoy. La semana pasada estuvimos en ProExpo reunidos, la verdad que fueron unos coloquios muy interesantes donde discutimos, hablamos, aportamos ideas y ideas que se han plasmado hoy en las exposiciones que han hecho varios de los ponentes y yo creo que hay que seguir esta línea de intentar, pues entre todos, tanto la parte logística como la parte de distribución, con los mismos exportadores, seguir hablando para encontrar una solución a un problema que yo creo que no se le da la importancia que tiene porque sin logística, sin distribución, sería imposible prácticamente para nosotros llevar y distribuir los productos en Europa. A mí lo que me gustaría hacer es daros un poquitín una visión comercial de lo que veo yo que la logística influye en los exportadores y en los productores y también dar la importancia que tiene, que a veces no se la da, tanto al transporte por carretera como a los transportistas como a los operadores logísticos. Yo os haría una reflexión para que tomaseis en cuenta para luego poder establecer un debate. Pensar que actualmente la distribución y la logística son partes absolutamente imprescindibles para el éxito de nuestras empresas. Me gustaría poneros unos ejemplos para que entendierais también el impacto económico que los mismos tienen en nuestro sector. Si cogemos, por ejemplo, lo que nos costaba hace 25 o 30 años un porte de media al Reino Unido, que es uno de nuestros principales clientes y también de uno de los principales clientes de los exportadores aquí en España, lo que puede suponer es entre un 23 y un 26% de todo lo que se factura y se despide a Europa va al Reino Unido. Pensar lo que ha cambiado de 25 años, 30 años ahora en la actualidad. Son datos que he extrapolado esta mañana en históricos que hemos encontrado en la oficina. Pensar hace 25 años nos venía a costar un porte de media al Reino Unido entre 400.000 y 425.000 pesetas. Estamos hablando de 2.400 y 2.550 euros de media. Unos dirán más, otros dirán menos. Esto, más o menos, extrapolado y comparado con el valor de la mercancía, entonces venía a suponer alrededor del 17 al 20% del valor del producto. Te sonríes, bueno, puede haber variaciones ahí. Ahora mismo en la actualidad estamos en cifras que van entre 3.700 y 3.900 euros a un porte de Inglaterra, que si lo extrapolamos al impacto que tiene con el valor del producto, estamos hablando de un 27 o un 30% del valor del producto. Es decir, que hemos pasado en 25 años a vender entre un 15 y un 17% más barato de lo que vendíamos entonces. Y eso no es no quiere decir que hace 25 años tuviéramos unos márgenes del 15 o el 20%, que yo creo que en este sector no ha existido nunca. Hemos tenido que autoinvertirnos y buscar una solución y buscar unos ahorros para poder subsistir, ¿no? Yo quería haceros una pregunta y una reflexión para que luego entráramos en debate. Es ¿qué podemos hacer o innovar en el sector para afrontar este impacto y reto económico que tenemos en la actualidad? ¿Qué podríamos hacer? Por supuesto que es muy importante, juntos, tanto los exportadores, los productores,
los transportistas, los operadores logísticos, para que juntos pudiéramos mejorar en competitividad y, por duro que parezca, que también me tenéis que dar la razón, subsistir en una economía de mercado que es cada vez más competitiva y que muchas veces está dominado por la influencia y a veces por la tiranía de las grandes superficies. Espero que no haya ninguna grande superficie por aquí, y si la hay, que me disculpe, pero es la realidad de lo que estamos viviendo ahora. Yo lo que quisiera haceros esta tarde es una reflexión y haceros algunas sugerencias de qué pienso yo que podríamos hacer para poder mejorar o para poder cambiar la situación que tenemos actualmente. Todos sabéis que el transporte por carretera está representando alrededor de un 90% del transporte o del medio logístico que estamos utilizando actualmente para llegar a los destinos. Actualmente en la región de Murcia se están cargando alrededor de 400 camiones diarios, lo que es un volumen extraordinario, pero hay unos problemas tremendos con el transporte, los cuales ya los ha tocado tanto Ricardo como los ha tocado Fernando. Yo los quería simplemente volver a repetir, que están causando un impacto totalmente negativo a la hora de depender de este medio de transporte. Habéis hablado de las horas de conducción, que cada vez es más complicado. Nos está obligando muchísimas veces a cargar los camiones para llegar a destino en tiempo real a primera hora de la mañana. Entonces, cuando confeccionamos el producto durante la noche, el día anterior, cuando se nos exige unas normas de calidad y unos códigos de caducidad prácticamente imposibles de crear, que vamos a obligar al transportista a que nos ponga muchas veces un segundo conductor. ¿Quién va a absorber el costo de este segundo conductor? No hablamos tampoco, que ya lo han sufrido bastante los transportistas, el problema de los retornos, pero que también lo sufrimos los exportadores, porque por la carencia de camiones y por lo complicado que están las importaciones debido al cambio en las divisas. Hay un problema que nadie lo ha mencionado, pero que lo estuvimos discutiendo el otro día en la reunión en ProSport, y parece que no es pequeño, sino yo pienso que va a aumentar y va a ser mucho más complicado en el futuro. Es el problema con los inmigrantes. ¿A quién de los que estamos aquí presentes, tanto transportista como exportador, no ha tenido un problema con inmigrantes ilegales yendo al Reino Unido o yendo a otros países de destino? Con el problema añadido de que tanto para el transportista como para el exportador los seguros no se hacen cargo de si hay un invasor en la mercancía. Tenemos un problema tremendo con un país vecino que hace el hueco o no se preocupa en controlar la inmigración, porque lo que quiere es inmigrante que suba en el camión, inmigrante que se quita de en medio. El otro día estábamos comentando todo tipo de estratagemas que hemos inventado con los transportistas para poder eludir que los inmigrantes entraran en nuestros camiones. Cuando íbamos de camino hacia Inglaterra, poníamos y abarcábamos los camiones con dirección al sur, a ver si podíamos engañar a las mafias, pero al final se saben todos los trucos posibles por haber. Luego, otra referencia muy importante es que, viendo Inglaterra, por ejemplo, y el problema también del transporte por carretera, tenemos un colapso tremendo a la hora de llegar al túnel, un colapso tremendo a la hora de llegar a los puertos de embarque, lo que muchas veces no es culpa del transportista, no es culpa del exportador, pero cuando la mercancía no llega a destino en el momento que se ha contratado con la cadena de distribución, son multas que no se pueden repercutir al transportista, no se pueden repercutir o absorber por el cargador, pero ahí existen. Otra referencia, tampoco quiero ser crítico, pero sabéis que la sufrimos todos, todo pasa por Francia. ¿Que es una ventaja o un inconveniente? Es una reflexión también para tener mucho en cuenta, sobre todo también cuando se habla del corredor mediterráneo. Muy bien, podremos llegar a la frontera, ya veremos qué pasa de la frontera para arriba, porque ya hemos sufrido en el pasado varias veces huelgas salvajes y la solución sigue ahí. Alternativas a mejorar el transporte por carretera. Las normas de tráfico son prácticamente ahora mismo imposibles de cumplir para los transportistas, son inflexibles, hacen imposible el cumplir, como se hacía antes, el descargar en los 3 días. Tenemos que cargar los camiones, como hemos vuelto a referir antes, a primera de la mañana. Los descansos, las horas son inflexibles. Había que presionar, como bien comentaba Fernando,
a los gobiernos para que flexibilizaran las medidas, cosa que creo que es bastante complicado porque no lo van a hacer, y si lo hace un gobierno como el español y no lo hace un gobierno como el francés o el inglés, luego sufrimos las multas que siempre vienen y que llenan los bolsillos tanto de los gendarmes franceses como de los policías ingleses. Hay otra posibilidad que siempre se ha hablado pero que nunca se ha llegado a fructificar, que es conseguir de la administración ayudas para abaratar el costo del gasoil. Se está haciendo y se hace con los pescadores para que subsistan, gasoil rojo. Yo personalmente no lo veo, no creo que vaya a pasar, entonces no creo que sea un punto para tomar en cuenta. Y luego también hacer una reflexión que no se ha hecho aquí esta tarde. Yo también quería levantar un poco la bandera en favor de los transportistas y hacer una reflexión importante. No olvidemos que los exportadores no somos solo los que sufrimos el costo en la logística o en la distribución, sino que también los transportistas son también los que tampoco encuentran rentabilidad en sus negocios, y en los últimos años, muy bien lo sabéis vosotros, han desaparecido cientos de transportistas pequeños en detrimento de a lo mejor de los grandes, y miles de camiones. Esto lo que hace es encarecer el costo del transporte y por supuesto lo que deberíamos hacer es, tanto los agentes logísticos como los exportadores, trabajar conjuntamente para buscar una solución. Una alternativa, pienso yo, muy factible, que ya ha comentado Ricardo, que lo estuvimos discutiendo el otro día en la reunión en ProExport, que se está haciendo, pero creo que ahí es donde debemos unirnos tanto transportistas como agentes logísticos y como exportadores, es el intentar consolidar en España. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estamos yendo a la distribución muchas veces a países como Inglaterra o países escandinavos, donde vamos a importadores que nos cobran una fortuna por la recepción de la mercancía, y estamos pagando luego una redistribución a los centros logísticos de los supermercados, lo que encarece muchísimo el costo de la logística y el costo del transporte. Yo creo que una unión tanto de exportadores y una unión logística en España, donde combinando las cargas y haciendo un centro de consolidación y distribución en España, en la región de Murcia, entre Murcia y Almería, entre Murcia y Valencia, y pudiéramos consolidar empresas de tomate, empresas de lechuga, empresas de cítricos, empresas de verduras, las cargas para ir directamente al almacén distribuidor del supermercado, tanto en Inglaterra o tanto como en los países escandinavos, porque ya los alemanes ya lo están haciendo. Yo creo que evitaríamos intermediarios y evitaríamos un costo de redistribución enorme en los países de destino que ahora mismo nos está matando. Cada vez, lo habéis comentado todos, los supermercados son muchísimo más exigentes con la frescura de los productos, lo que nos obliga o a tener dos conductores, o a trabajar por la noche, o a intentar reinventarnos para llegar con la mercancía con los códigos de caducidad que nos exigen y con el costo que muchas veces no se nos compensa. Otros medios logísticos a desarrollar que puedan suplir las carencias, los problemas del transporte por la carretera, ya lo ha comentado Fernando, no me voy a extender. Yo creo que la mejor solución y la única, por supuesto, es el corredor mediterráneo. Es imprescindible que unamos las fuerzas todos y que apretemos, empujemos, presionemos, porque yo creo que es quizás la mejor alternativa y a lo mejor la única de conseguir abaratar los costos y ser mucho más eficiente a la hora de llegar a los destinos finales. ¿Preguntas más que podemos hacer para presionar a las administraciones para conseguir poner esta marcha a esta alternativa? Pues es complicadísimo. Yo qué sé, ¿qué más se puede hacer? Ahora va a haber un cambio político. Yo también creo que va a entorpecer seguramente esta alternativa, pero creo que tenemos que seguir en esta línea. Hay que estudiar también seriamente la alternativa marítima que se ha hablado, que es interesantísima. Ahora mismo, como estaban comentando, nos ha abierto unas puertas de otros mercados alternativos, como el mercado asiático, como Dubái, que antes era prácticamente imposible ir con 23, 24 días, porque de 3 camiones 2 nos llevaban mal, 1 nos llevaba regular. Ahora estamos con el puerto de Algeciras, parece que funciona, pero yo creo que no es la solución los países asiáticos. Yo creo que la solución es los países y los clientes que tenemos ahora actuales. Yo creo que se debe hacer un mejor uso de la alternativa marítima,
hay posibilidades de hacerlo a través de Bilbao, pero hacerlo a través de Bilbao significa que tenemos que embarcar en un camión, la mercancía va a llegar al puerto de Bilbao y por un poco más estamos casi en frontera, llegamos al destino final. Yo creo que la solución, como ha comentado Fernando, es potenciar el puerto de Cartagena, que está cerca, o quizás el puerto de Valencia, o quizá un puerto más al sur. Yo creo que hay ferries y hay barcos y hay alternativas que podrían ser mucho más rápidas. Estamos tardando 7 días en llegar al Reino Unido, lo que hace muy complicado, sobre todo en productos muy perecederos, llegar. Yo creo que eso se podría estudiar. Yo creo que hay alternativa y uniendo fuerzas, los exportadores, podríamos llenar los barcos sin ningún problema. Ya los hemos llenado cuando ha habido una huelga, ya los hemos llenado cuando ha habido un problema, ya lo hacemos en Navidades, ¿por qué no lo vamos a hacer todas las semanas? Tenemos que reflexionar y pensar esto. Hay un problema muy gordo con todo lo que estamos hablando y con todo el problema económico que representa y el impacto que tiene la logística en el producto final, que es una de las más grandes que veo yo ahora. Es que todas estas soluciones que podemos presentar para mejorar el costo, para mejorar la frescura del producto, el problema es que lo que no debemos consentir, y que ya está pasando, es que el cliente absorba los ahorros, y que luego todos esos ahorros y todo ese esfuerzo que estamos intentando hacer nosotros queden en nada. Nos está pasando con el transporte por carretera. Ya sabéis que muchísimos supermercados, sobre todo en el Reino Unido, están empezando a organizar el tema del transporte por carretera. No es mal que todavía con empresas españolas y no empresas inglesas, y nos cuentan muchos la milonga de que es para mejorar la cadena de frío, para mejorar la distribución. No nos engañemos, lo que están haciendo es meter la mano en la hucha y a sobre todo los ahorros. Por eso, muchas veces que hemos hablado en foros internacionales del tema del transporte marítimo, han puesto un interés excesivo todos los distribuidores y todos los importadores y todas las cadenas de suministro, tanto en los países bálticos como en Inglaterra, porque ven una opción. ¿Pero una opción para quién? ¿Para que ellos ahorren ese dinero o compartirlo con nosotros? No creo que estén dispuestos a compartir nada, sino estén dispuestos a incrementar sus márgenes, y más todavía con noticias como las de hoy, que no sé si sois partícipes, pero que no viene al caso, pero que es interesante saberlo. Hace nada, uno de los supermercados más grandes de Inglaterra ha presentado 9.000 millones de euros de pérdidas. Ahora veremos esas pérdidas, cómo se recuperan y qué van a hacer para intentar darle la vuelta a la tortilla. Estoy seguro que no va a ser pagándonos mejores precios o abaratándonos el transporte. Transporte aéreo, yo creo que ya lo ha comentado y ha dado en el clavo Fernando. Está el tema de Corbera, pero sabéis todos que es un tema político. Hay no sé cuántos cientos de millones de euros para poner el aeropuerto en marcha, que a lo mejor ese dinero se podría utilizar, pienso yo, a lo mejor es una opinión un poco personal, en el corredor mediterráneo, que sería mucho más factible y nos aportaría mucho más solución a nosotros. Como bien dice Fernando, puede ser una solución a medio y largo plazo, pero ahora mismo estamos sujetos todos a transporte por avión con aeropuertos como Schiphol, aeropuertos como Heathrow, o aeropuertos como los alemanes, que son los que controlan el tráfico porque tienen para llevar y tienen para traer, y quizás ahí tengamos un hándicap muy importante contra los holandeses, que como buenos redistribuidores que están copando los mercados asiáticos con productos nuestros. Y nos ha pasado muchas veces ir a ferias internacionales, llegar a los supermercados y encontrarnos nuestro producto con nuestra marca, cuando nosotros no sabíamos nada de ese producto y lo habíamos mandado a otras cadenas. Yo hago reflexión en todas estas cosas y yo creo que es muy importante. Yo simplemente quería dejar un mensaje muy claro. Ahora mismo el exportador, el productor, no puede vivir sin el transportista y sin el distribuidor de logística. Yo creo que debemos trabajar más en conjunto. Tenemos que hacer más cosas para poder abaratar los costos, porque es una situación absolutamente coherente. Nosotros sin ellos no trabajaríamos y ellos sin nosotros tampoco. Muchas gracias. Bueno, alguna pregunta, si quieres que empecemos el debate, o si alguien quiere hacer alguna reflexión, si hay alguna cadena de distribución aquí que quiera comentar a lo que hemos dicho.